El inicio de la clase del día de hoy, quiero comentarles, ¿no? Que hay un lugar específico. Esperemos que el hermanito José, José Muñiz, que está en Chilapa, nos diera la oportunidad. Claro, vamos a tratar de poder estar en ese lugar. Se llama Tecuantitlán o sí, Tecuantitlán. Es un lugar muy especial, dedicado a la práctica del tecuani. Se dice que era un tipo, o es un tipo de calpuli, de Chilapa hacia allá me parece que son como 2 horas o 2 horas y media para llegar a este lugar. Tecuantitlán es un lugar específico donde la práctica era totalmente dedicado al tecuani, ¿no? Al tecuani. ¿Qué es tecuani? El que devora o la que devora la energía. Ese es un tecuani. En sí, podemos clasificarlo como bueno o como malo, pues no existe esa categoría, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decidir, ¿no? Muchas de las veces podemos decir, híjole, no, pues es que me robaron mi energía, es que se contaminó por el mal aire, es que se contaminó por cierta acción de una tercera persona, pero, pero tarde o temprano esa persona llega a perder su energía lo triple o lo doble. Para ello tenemos que generar esta parte, esta práctica. Muchos de nosotros ya lo hacemos. ¿Cómo? En el mundo occidental o actual, en la sociedad que nos enseñaron, le decimos nosotros los buenos deseos, ¿no? ¿Qué es lo que generamos? Eso es lo que cosechamos. ¿Eh? Les digo, como esta personita que pues llegó con el afán, con la etiqueta de decir, ayúdeme, yo quiero hacer una ceremonia justamente por el cambio de ciclo. ¿Qué es el cambio de ciclo? Este paso cenital es el devorar. Es cuando el sol nos devora directamente nuestra energía. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con las prácticas? Bueno, Tonatiuh llega directamente la energía hacia nuestro cuerpo. La madre tierra es Tlazolteotl, pero también es Tlazolteotl con L. Tlazolteotl, la generadora con cariño y amor. Y Tlazolteotl con L es la que transmuta, la que elimina, la que transforma la energía. Porque la energía no se elimina, ni se puede borrar, solamente se transforma. ¿Sí? ¿Cómo? Es como esas hojas de los árboles tuvieron una función en algún momento. Llegan a la madre tierra y la madre tierra se encarga de devorarlo, decimos. Lo transforma en forma de nutrientes, en forma de fertilizante para otras plantas. Y esas otras plantas nuevamente alimenta a otros seres vivos. A todo esto se le llama lo que nosotros le llamamos ciclicidad, ¿no? Transformación. Es algo muy, me decía un hermanito, es muy hermético tu explicación, pero en la práctica es muy sencillo. Digo, de hecho, esta filosofía de eso se trata. Es algo muy sencillo, pero muy profundo. Y si ustedes pueden ver en la imagen que les muestro de Tlazolteotl,
Hay una insignia muy interesante. Hay una insignia muy interesante donde nosotros debemos de entender que no somos eternos, que todo está en ciclicidad. Ujú. Características, vean, estas cositas de transformación, ¿a dónde los han visto ustedes? Hay una imagen de un ser que tiene esas marcas. ¿Alguien me lo podría decir? Y estos, miren, estos sí son 5, ¿eh? En Son 5. Xolotl, Temastiani. ¿Qué mano, Agnetzitla, Socamate, no, Enrique? En Xolotl. Xolotl. ¿Entienden? Entonces es importante que nosotros vayamos observando, vayamos analizando. ¿Y qué representaría entonces? El cambio de formas, el cambio de la transformación. Vea, hay algo muy importantísimo. Está aquí y está aquí. Miren. Vean la serpiente. Vean Atlasoteo. Por eso les decía, esta es la más importante porque está súper conectado. Y es de Semasat, ¿eh? Semasat. Vean. Esta ofrenda, porque es una ofrenda, es un tlamanilist. Vean, son tamalitos. Y esta parte que vemos aquí justamente es la fertilidad del Coat, la madre tierra, de Tlazocteo, de dar flores por los 4 rumbos. Pero vean, la espuma no es blanca, es amarilla. Lo que nos indica en estos 13 días que ya muy pronto vamos a terminar la trecena de Semasat. Estamos ahorita aquí con Olin. ¿Cómo se confabulan? Escuchen. Olin. Su regente es, su protector de Olin es Xolotl. ¿Entienden? Xolotl. Ahora bien, podemos decir, sí, se escucha muy interesante. ¿Qué más? Miren, el conejito está dentro de este que representa Metzli, la luna. Es una energía de la noche, sí, pero está conectado con Xolotl. Sí, ¿por qué con Xolotl? A esa transformación, a ese transgredir, porque sí es transgredir, el cambio. Entonces, vean cómo esta serpiente lo eleva, su cuerpo, parte de su cuerpo lo entrega a Mesli. Vean la forma en que está esta serpiente. ¿Eh? Esta serpiente, cómo eleva su cuerpo. Y miren, en esta parte tiene 1, 2, 3, 4, la energía que emana de su cuerpo. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, es interesante. Todos esos son energías. Esas son Citlalime. ¿Qué son Citlalime? Las estrellas. Son las luces que nos vigilan. Son las energías que nos protegen.
pero también son ese resplandor de conocimiento, pero también de ignorancia. Por fin, la estrella es conocimiento y es ignorancia. Las dos cosas, hermanito. Porque recuerden que la luz nos cega a veces. Dígame sí o no. Estamos aquí con una luz muy resplandeciente. Nos ciega. No nos permite ver esa luz. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos para ver esa luz, ¿verdad? Les decía yo ayer, entre inconsciente, yo tenía que llegar donde tenía que llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por mucho que te ciegue, que no te deje ver tu caminar, tu claridad, una persona con intenciones negativas pueden decir, ah, entonces se supone que el círculo de abuelos todos son de energía limpia, todo es amor, todo es apapacho. No, no, no es así. Se generan todos estos egos, se generan todos estos retos. Algún hermanito me decía, oiga, pero pues, ¿por qué lo tiene que hacer así? Sí, ¿por qué? Porque es parte del aprendizaje. Sí, es como los golpes de la vida. Dices, no, pues en la vida todo es amor, todo es armonía. Es mentira. Nos encontramos con fuerzas que nos llevan al suelo, que justamente nos enseñan, nos muestran nuestra fortaleza, ¿sí? Entonces, también es válido, pues ya me caí, voy a estar tirado. No, no, tenemos que recuperarnos. ¿Y qué es lo que nos dice? Aquí, hermanitos, justamente la ciclicidad. Vean, tiene 4 gotitas en la serpiente. Dice, conéctate con la luna para que te pueda transformar Sholot, ¿verdad? Yo sé que a veces hay esa confusión de saber, ¿por fin es Mesli o es Sholot? Lo que algunos le llamamos como su desdoblamiento. Su energía está ahí todo junto. No es necesario separarlo. Nos habla de esa transformación, de ese cambio, ¿sí? De ese cambio necesario para poder trabajar nuestra energía, nuestra energía. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14. 28 días, 28 días tiene la ciclicidad de un mes. 28 días tenemos que aprender a vivir en esa ciclicidad. ¿Cómo está eso? Sí, pues aquí nos lo está diciendo, hermanitos, yo no lo estoy inventando. Y en la práctica muy reciente nos pidió el abuelito, dice, acompáñeme, porque voy a hacer una ceremonia, ¿no? Entonces, al ir a esa ceremonia, justamente él hablaba de esto. ¿Cómo coincidencia? No lo sé. Les decía yo, no sé si me siento consciente, pero me falta claridad. Eh, como cuando uno, para los que bebemos, algún día vivimos alcohol,
Tu subconsciente te va guiando. El subconsciente te lleva donde tienes que ir. Llega a suceder lo mismo en esto. Entonces llegamos, empezamos a escribir. Llegando todavía me acuerdo, digo, no, pues es que voy a desayunar. Sí, pero no estás bien. Yo lo sé que no estoy bien, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy. Tlazoteot nos dice, tanto con el sol, con la luna, debemos de entender que hay una ciclicidad, que hay un ciclo que hay que cumplir, ¿sí? Ahora bien, hermanitos, veamos a Tlazoteot. Tlazoteot vemos aquí con guaraches, con cactis, y aquí sin cactis, sin esos guarachitos. Es muy importante que tengamos presente esto para poder entender ahorita en los ejercicios. La frase dice, Icatlazohtlalistli, Shimuyek Tlapia, Xikyek Quita, Monagual, Guamotón. Con amor, cuídate, observa tu cuerpo y espíritu. Algo muy hermoso. En esta práctica, lo que se hizo fue no tanto como, yo no lo quisiera ver como el lado de que es que me robaron, es que fueron malos. Las prácticas, de una u otra forma, tenemos que estar presentes que va a haber ofrenda que vamos a dar. Varios fueron a traerlos ya más tarde, yo sí pude llegar, pero aún así hubo un abuelito que él como si nada, todo tranquilo. Porque sí hubo plantita con cacao, ¿no? El hermanito Moisés me ofrendó cacao, pues yo lo llevé, vamos a preparar la medicinita. Fue una energía muy poderosa para resistir horas en la velación, o sea, despiertos, haciendo meditación, haciendo conexión, haciendo prácticas. Pero justamente Tlazoteot, veamos, miren, este es la guardiana, Tlazoteot, la guardiana de Ocelos. Y este Tlazoteot viene en un Amoshri de Borgia. Son dos trabajos diferentes. Aquí nos dice Tlazoteot, ¿trabaja con qué? Trabaja con humildad, con conexión directamente a la tierra, autoobservándote. ¿Cómo? Vean, sus piecitos están descalzos. Es muy importante que tengamos presente eso. Sus piecitos están descalzos. No está dando una orden. Dice, actúa de corazón acechándote. Y aquí está, miren. Aquí está. Miren. Ella dice, escribe tu historia, porque este no es miren, este no es un dedo que está señalando, es un tipo de pincel para colorear aquí, miren. Y para nosotros, para nuestros ancestros, todos nosotros que estamos aquí, escribir es dibujar una imagen y dar información, hermanito. Esa es la escritura. Por eso Tlazoteot dice, escribe, pero en su imagen nos da una información, chequen bien. Su boca está negro. ¿Qué simboliza?
elimina, ¿no? Devora todo aquellos, devora todos aquellos hábitos, actitudes, modos de ver, modos de aprender, devóralos, elimínalos. No te sirven de nada tenerlos contigo. Y vean, aquí, ella misma como Tlazolteotl es diferente. Miren, aquí en su mentón muestra este pequeño colorido. Miren, tinte, no toda su boca, sino que una parte. Y vean, aquí sí te está dando una orden, vean. ¿Sí? Al igual que su manita. ¿Se dan cuenta su manita cómo lo tiene? Esto tiene lo mismo, miren. Es como un pincel, dice, trabaja. Porque para pintar un amoshli, un códice, como le llamamos, tenemos que accionar, mover. Y no tan solo es mover la mano, no es tan solo como a veces creemos. Ah, ese es como este pincel, miren. Nos dice, para escribir tienes que saber qué escribir. Tienes que preparar esto para escribir. No es tan solo decir, es que quiero escribir algo, como sea. Es lo que nos enseñaron en la escuela. Es por eso la falta de comprensión lectora en nuestro sistema educativo. Porque nuestros abuelos, dice tú, plasma lo que sientes, obsérvalo, dale vida actuando con lo que tú estás informando. Por eso la abuelita Tlazoteotl, pueden ver ustedes, que está señalando esta serpiente y cómo está conectado con Metzli y la noche. Este Metzli, o sea, esta luna, esta Coyol Shauki, está conectado con Xolotl. Por eso vimos primero Metzli, ahorita con Xolotl estamos trabajando para poder conectar, para poder transformar toda esa energía. Ojo, muy importante. Su vestimenta, vean, el mismo collar, esta sorteot, miren. Eso, eso sí les pido de favor que vigilemos muy bien este tipo de escritura, vean. Miren. Ahora bien, este tlazoteot aquí señala su mano con el corazón. Hace esto. En cambio, tlazoteot que está aquí, vean, tiene un shimali. Un shimali que es un escudo. Tiene dos carricitos. Pero estos dos carricitos, de hecho, toda la clase podemos desarrollarlo con este, pero necesito explicarles. Tiene dos carricitos y estos dos carricitos están apuntando hacia arriba. No, es que en esto tiene muchísima información en estas dos imágenes. ¿Qué quiere decir? Son dos energías, nahual y tonal, luz y oscuridad, femenino y masculino. Si queremos verlo desde un punto de vista, bondad y maldad. Si lo queremos ver así. Bien. En su boca, ya lo decíamos, vean, aquí sus ojos, dice, nos está señalando, dice, observa. Pero vean aquí sus ojos de Tlazolteotl. ¿Se acuerdan del ejercicio este? ¿Se acuerdan de los ejercicios de los ojitos, decíamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De la clase pasada. Y es lo que nos está señalando, miren aquí. Aquí está de color rojo. Es la visión periférica que le llamamos, ¿no? Si estamos concentrados aquí,
Pero nuestra visión periférica de este lado, si entrenamos nuestra observación, podremos detectar de este lado que hay movimiento. Y hay lugares que sí hay energía. Les decía yo, debemos, cuando leamos esto, desde esta perspectiva. Tus ojos los agudiza más. ¿Qué hacemos cuando queremos enfocar nuestra vista? Como que hasta lo cerramos un poquito y, ¿verdad? Y lo mismo está haciendo, miren, la sorteo. Todo eso debemos de saber leer. En su nariguera nos habla de un equilibrio, de una armonía, con una tranquilidad. En su tocado, vean ustedes en su tocadito, tiene estos dos mismos madejitas de hilo, ¿no? Está bien. Esto te habla de tejer tu conocimiento, de tejer tu conexión con el universo, con la tierra y con todo lo que te rodea. Por eso dice, observa tu cuerpo y tu espíritu, o sea, tu tonal y náhuatl. Vean, aquí tiene este tipo de ganchitos que son, nos está hablando de un movimiento como para elevar, ¿no? Dice, eleva tu energía, tu pensamiento con la luna. Y aquí no, vean, no tiene este tipo de ganchitos, miren. Todo eso nos habla de elevar nuestra energía con la luna, con Xolotl, pero aquí nos dice, no, dice, al observar voy a empezar a tejer mi conexión, mi visión, pero mi energía también, ¿sí? Esta es una de las cosas súper importantes, ¿sí? Esta casa, este templo hermoso, es nuestro cuerpo. Pero dentro de nuestro cuerpo existe un vigilante más que debemos de activarlo. Al activarlo, podremos tener y disfrutar de la oportunidad de ser perceptivos, intuitivos, pero sobre todo empoderados desde el centro de nuestro ser, desde nuestra propia sabiduría. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto es lo que representa. El tecolotito representa la conexión con el Mictlampa y la conexión con este plano. Porque el tecolotito es el puente. El tecolotito es, vaya, el portal, si queremos decirlo, ¿sí? Para los que practicaron el acecho de Ocelot, aquí les decía yo que imprimieran una hojita, pudieron experimentar una de las actividades muy interesantes. ¿Cuál es? La ensoñación. La hermanita Leti en algún momento yo le decía, porque ella acecha, ¿no? Y observa, inclusive le mandamos una fotografía, dice, no, pues aquí está energía, está otra energía, está esto. Eso es bueno. Las imágenes mánticas, como el que vemos aquí, muy nítida, es un portal, es una puerta, es un puente, es un medio para poder acceder a otro nivel de percepción e intuición. Vaya, a otra dimensión si lo queremos ver así. ¿Sí? ¿Por qué quise separar esta imagen del trabajo con usted? Bueno, una de las invitaciones, claro, si lo queremos ver de esa manera, yo quisiera, sí, gracias. Gracias. Es
conectarnos con el tecolote. Ojo, va a suceder esto, tal vez no literal. El tecolotito simboliza una actitud. Si ustedes pueden ver, este hermoso ave no está en una actitud ni en un simbolismo de atacar, no. Vean sus ojitos, su posición, ¿verdad? Nos invita a accionar, a volar, porque podemos encontrar a Tecolot, ¿verdad? Sentadito, así tranquilo, pasivo. No, pero este nos invita, dice, ¿estás listo para volar? ¿Estás listo para viajar? ¿No? Ahora bien, estos son sus bracitos, sus alas los extiende, porque la gran mayoría de las aves, para volar, tienen que extender sus alitas. Vean. Y no está estático. Pudiéramos decir, no, pues es que está dentro de la casa. No, no está estático, está volando. Porque si estuviera estático, estos piecitos que vemos aquí, sus garritas, los tuviera encima de la casita aquí adentro. Está frente a la casa, pero vive dentro de la casa. Por fin, está afuera o frente, está dentro de la casa, es el rostro. Si vamos a adentrarnos en este portal, vamos a enfocar nuestros ojos en sus ojitos del tecolote. Si gustan hacerlo, ahí en su pantalla lo pueden imprimir la imagen o igual en su pantalla en su computadora. Solamente les pediría 5 segundos, pero estos ojitos, así como los tiene los movemos para acá. Por eso yo les daba en la clase pasada cómo mover los ojitos. ¿Se acuerdan? Que fue ya, eh, me parece que fue el día jueves, decía yo, ¿no? Movemos un poquito la cabeza. Al observarlo, nuestra mente, nuestros ojos van a empezar a sentir esa concentración, como esa espiral, para poder entrar en este tecolote, en este tecolotito. ¿Qué es lo que podemos nosotros verificar aquí? Ustedes ven, hay un cordoncito, ¿ya se dieron cuenta? Miren, es este color amarillo y está conectado a la boca. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con Mesli? Esta cuerdita que nos amarramos aquí al ombligo y lo metimos a la boca. ¿Se acuerdan? ¿A dónde fue? Un viaje hacia nuestro origen. Yo los invito a que lo hagan. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos abre una percepción a otra dimensión para conectarnos a Salmiclán hacia el acecho. Pero ¿saben? La finalidad de esta imagen que ustedes ven es conectarnos con nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra energía interna. Dejen que vuele su energía, su energía, su nahual. Ahora bien, vean ustedes esto. ¿Eh? Esto es
lo de Ishquimili. ¿Se acuerdan de Ishquimili? Y está atado, es como un Ixhuamecas, que tiene la casita. Son dos, la conexión entre dos mundos, ¿sí? ¿Cuál es? Estos ojos y los ojos con los que no podemos, que tenemos que ver con nuestro cuerpo, con nuestros órganos. Como cuando vamos caminando en la noche y sentimos un frío en nuestra columna, decimos escalofrío, así. De eso nos habla esto, de esto nos habla, de percibir, de intuir, de acceder a esa energía con la que está formado nuestro ADN, nuestro cuerpo. Hermanitos, yo en verdad les digo que necesitamos urgentemente despertar nuestro nahual, nuestro poder. ¿Por qué? Porque el sistema está absorbiendo a la mayoría de los abuelos, de los hermanos. Porque nuestro conocimiento no es espectáculo. Nuestro conocimiento es más profundo. Necesitamos enseñarle al mundo que la danza, que el hecho de sahumar, el hecho de trabajar con la ensoñación es una práctica única, ¿sí? Y no es, con el perdón de la palabra, no es folclore, no es algo que, ay, qué bonitos los indígenas. Y lo han dicho algunos, qué bonitos los inditos, miren. No es cierto, no somos indios, que no vivimos en la India. Pero para ello, tenemos primero que empoderarnos nosotros a, a abrazar este conocimiento, a abrazar nuestro poder, ¿sí? Por eso el título, Tlalis, ¿qué es? El amor. Dice, cuídate, ámate. Nadie más lo va a hacer. Aunque te den palmaditas ahí los políticos. No, lo hiciste bien, muy bien, muy bien. No, hay otra. Hay otra forma de amarnos. ¿Y cómo? Autorreconociéndonos. Autorreconociéndonos el poder de nuestro cuerpo de alimentar energéticamente, intuitivamente, toda nuestra gran gama de poderes, de fuerza, de sentidos. Nos dijeron, nomás tienen 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Nada más, no tiene más. ¿Y la intuición qué? ¿Y la percepción qué? ¿Y la insoniación qué? Y el poder de manejar la energía con nuestras manos. ¿Qué? ¿Dónde queda? La medicina que tienes con tu palabra, ¿dónde queda? Y hay más, claro que hay más. Tu comunicación telepática, ¿dónde queda? Pero para ello, necesito, hagamos este ejercicio. Yo sé que no es el único ejercicio. Yo sé que hay ejercicios, hermanitos, que ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Yo sé que sí.
y han encontrado mucha sabiduría. Cuando te vuelves consciente de la grandeza que tú tienes, pueden invitarte, pero jamás te intimidarán, jamás te van a intimidar, ¿no? Como ayer decía el abuelito que tuvimos con mi sanación, dice, ¿y te intimidó? Digo, no, sí me robó energía, sí, ¿te intimidó? Ya no, ya no, sí. Dice, pero después de esto, después de que te recuperes, ¿estarás dispuesto a hacer otra ceremonia con esta persona? Sí, claro. ¿Por qué? Porque debo de vencer mis miedos. Debo de aprender a protegerme. Y hacer esto, pueden decir, bueno, es que, bueno, nomás nos dice que lo hagamos y usted ya lo ha hecho. Sí, ya lo hice, hermanito. Si les digo, van a encontrar grandes sorpresas. Sí, ¿por qué? Híjole, porque nos vamos a encontrar con rostros, con actitudes, con personitas que no son tan agradables, ¿no? Yo cuando les decía a los hermanitos, así en presencial, les digo, me dice uno de ellos, ¿pero a qué se refiere a no tan agradable? ¿Será que viajas al infierno allá? No. Esas personitas no tan agradables son nuestros yos egoístas, altaneros, nuestros otros yo haciendo daño. ¿Cómo? No nos engañemos. En algún momento actuamos para hacer daño. Y eso no podemos eliminarlo porque ya lo hicimos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el fin de reconocerme, viajar hacia adentro de mí? Me decía un hermanito, ¿y acaso usted cometió errores? Le digo, errores y horrores, consciente e inconscientemente, también es aceptable. Entonces, ¿a eso se refiere usted cuando dice va a encontrar personitas no tan agradables? Así es, porque decimos, así, ese era yo, ¿eh? Como cuando les decía, yo quería las cosas para ayer, no para hoy, era para ayer, así, ¿no? Yo traigo linaje, yo soy la arrogancia, la soberbia. Ahí está dentro de nosotros, ahí está en nuestra vida. Por eso el tecolotito nos invita, dice, ¿te atreves? Aquel que no se conoce, con todo el paquete completo, con todo el kit que somos, aquel que no se reconoce, no podrá, no podrá mejorar su forma, su energía. ¿Por qué? Porque se seguirá autoengañando. Así como lo engañaron, nos engañó el sistema, nos manipuló el sistema, así como nos manipuló la escuela, la religión, la política, el dinero, todo ello, todo ello está ahí. Así nos está manipulando. Imagínense, nos estamos repitiendo varias veces, nos estamos programando de algo positivo o negativo, decimos. Entonces, el día de hoy, si ustedes está en su posibilidad y está en su decisión,
Extiendan sus alitas. Vean sus piecitos del tecolotito. Está en posición de acción. No está paradito, no. Vean sus pies y sus garritas. Ojo, en sus garras ustedes pueden ver cómo los tiene listos. ¿Para qué? Para atrapar. ¿Qué atrapar a quién? Nuestros hábitos. En verdad esta práctica es eso. Eliminar, devorar con el ocelotito lo que no queremos ya cargar. A veces son culpas, hermanito. Y si lo traemos arrastrando esa culpa, no nos permitirá volar como el tecolotito que nos lo muestra. Él está feliz, ¿verdad? Pero hagamos esos ojitos, nuestro iris, traerlo hacia nuestra vista periférica. ¿Entienden? Vean, ese tecolotito está con la vista periférica también. Está atento a todo lo que pasa a su alrededor, no solo lo que pasa dentro de él, a todo lo que pasa hacia nuestro alrededor. Y aquí está. Dos ocelotes con diferente desdoblamiento. ¿Mm? Diferente desdoblamiento. Aquí está este ocelotito. Como ustedes pueden ver, este ocelotito es tepeyolotl. En su desdoblamiento, en su advocación de tepeyolotl, del camino, el espíritu de la montaña. Pero ¿se acuerdan que en la palabra de tepeyolotl decíamos, es el camino hacia nosotros? Es el camino hacia esta montaña que somos nosotros. Pero aquí está como protector. Ahora vean, tiene dos cuchillitos de pedernal, de tec, blanco y rojo. Son dos. Nos habla del tonal y del nahual, que está aquí, en esta serpiente. Por eso les mostraba yo esta imagen de la serpiente. Miren. ¿Eh? Porque también aquí la serpiente, porque la serpiente, acuérdense que año con año muda de piel, cambia de piel, su piel tiene capitas muy, como lajitas, como escamitas muy pequeñas, que son los que se mueven para poder reptar, para poder trasladarse. Pero bueno, aquí miren, ojo, aquí Tlazolteotl tiene las dos advocaciones. Ay, ¿cómo? Es Tlazolteotl, por por lo que transmuta, por lo que elimina, por eso tiene la boquita negra. Pero también tiene la lunita, vean, la luna. Dentro de esta lunita tiene un tecpat. Duele, claro que los cambios duelen. La ciclicidad duele. ¿Quién dijo que no? Los cambios así son, ¿no? Me decía un hermanito, dice, oiga, yo solo quiero que pasen cosas buenas en mi vida. Le digo, no, ya no veas tanto las películas, las caricaturas de Disney, porque es lo que te dicen. Toda la vida es hermosa y vivieron felices para siempre. No es así. Te lo pinta así para que tú seas infeliz, porque tú siempre te vas a enfrentar con situaciones. Y está ahí. Como decimos, Diosito, es que estoy sufriendo, es que me duele. Pues sí, dice, pues ahí te va más para que te duela más. Entonces, ¿cómo respondería? Gran Padre Universo, te agradezco por este dolor, por esta caída.
te lo agradezco, porque con ello yo me demuestro cuán fuerte soy. Con ello me demuestro que puedo caer y me puedo levantar. Con eso me demuestro cuánto amor me tengo a mí mismo para elevarme, para volar. Yo con una actitud positiva, porque puedo tirarme ahí pataleando. No, es que estoy, estoy enfermo, es que no tengo energía, es que me siento débil. Sí, puedo quedarme, estarme pataleando. No es tu decisión. Así dice el sorteo. ¿Mm? Vean, dice, teje tu energía. A través de este tejido vamos a obtener nuestra energía del sol, de la tierra, de tirarnos en la tierra con el solecito. Ahí está. Ahí está la medicina. Por eso en su Ixcuamecat tiene estas ondulaciones. Ya se dieron cuenta, Tlazoteotl, en su Ixcuamecat no está recto, no que tiene estas ondulaciones. El vibrar. Vibrar. ¿Vibrar qué? Vibrar hacia tu sanación. Pero también puedes vibrar para tu enfermedad. Es que estoy enfermo. Es que ya no puedo. ¿Y la culpa lo tiene quién? Ah, la culpa lo tiene el padrecito, lo tiene la culpa mi presidenta, lo tiene la culpa mis alumnos, mi maestro. ¿Qué estás vibrando? Hoy lo vamos a ver. Bueno, vean este ocelotito, este ocelot está acechando con las dos manos de manera uniforme, vean. Aquí están sus dos manitas, vean. O sea, no los separa, sino que van juntos, ¿no? Como si estuviera preparándose para un salto. No está conteniendo nada, está listo para. Vea, por eso su piecito, ¿sí? Si nos ponemos de esta manera, su piecito derecho tiene el tecpat. ¿Qué quiere decir en este piecito derecho? Está listo. Porque si ponemos nuestro pie hacia adelante, por inercia, por lógica, nuestro pie izquierdo, nuestro otro pie se eleva. Aquí se dice, prepárate para el acecho, pero no te quedes ahí. Vamos, ve por lo que tú quieres. Pero nos dice, pero hazlo con esa actitud del tecolote. Aquí está la puerta. Todos, oigan bien, todos las imágenes, y esto lo vamos a ver en el curso que vamos a empezar en agosto, lectura de Amoshtin, de los 20 signos. ¿Cómo están relacionados los 20 signos con el Tezcatlipoca, con todo nuestro cuerpo? ¿Sí? Decíamos que el ocelotito está en su pie derecho, del gran Tezcatlipoca, ¿verdad? ¿Por qué está en su pie derecho? ¿Y por qué no en la mente acá? Porque dice camina con cautela, con sigilo, ¿entienden? Entonces, vean, por eso es que este Tecpat está señalando en ese pie, dice, empodera ese pie, vamos, avanza. Sí es bueno de que tú te quedes con dudas, analizando, esperando la oportunidad precisa. Dice, pero también actúa. Por eso le ponen un Tecpat en su piecito. Vean, aquí donde empieza su columna, en su coxis, ¿se acuerdan cuando les decía? Párense de esta manera. Es este estelocelo, que la energía de la tierra cargue tu cuerpo, pero también que transmute esa energía. Vean, en su colita está conectado con la tierra, ¿verdad? Nos dice eso, conéctate con la tierra. 1, 2, 3, 4, con los 4 rumbos, con tu percepción. Y siempre, para hacer esto,
aprende a respirar, aprende a disfrutar de ese respirar. ¿Qué sabes? Hay gente, mientras tú estés respirando, sigues vivo. Si ya no respiras, ya no estás vivo. Inclusive, respirar es medicinal. ¿Quién lo dice? Ocelo, vean, tiene Malinali. Saber inhalar y exhalar es una medicina. ¿Mm? Porque oxigenas tu cuerpo, oxigenas tu sangre, pero sobre todo alimentas tu cuerpo. ¿Sabían que también al respirar alimentamos nuestro cuerpo? Imagínense con todo lo que vibra en el aire, pues esas vibraciones ondulantes. Lo que algunos le llaman la medicina del prana, ¿no? Imagínense, cuando vayan al bosque, cuando vayan a un parque, un lugar donde haya mucha naturaleza, al río, al mar, deleítense, deleítense respirando. Híjole, pero me voy al mar y doy mis deudas y empezamos a frustrar. ¿Por qué no disfrutamos ese momento? Las deudas ahí van a estar, aunque nos empecemos a frustrar el trabajo. Tengo mucho trabajo, sí. No tengo trabajo, sí. ¿Te vas a frustrar? Claro, pero ¿por qué no disfrutas en el Ashkan Wanika primero? ¿Sí? Ocelot. Trabajemos con Ocelot. Miren, cómo está moteadito, ¿no? Sus manchitas. Y vean aquí sus manchitas de triángulos. ¿Hay una diferencia? Sí, sí, desde su posición. Todos estos tecpads nos indican trabajo, ¿no? Nos indican acción, nos indican eh, eh, enfocar, visualizar mm, esos puntos energéticos donde debemos de enfocar nuestro trabajo. Vean, aquí este ocelotito está más tranquilo y vean cuántos círculos tiene este en su ojito. Ah, vean, que nos dice agudiza más, sino que empodera más, observa más. Por eso sus ojitos están redonditos, ¿sí? Son triangulitos. ¿Se acuerdan de este triángulo? Y en este es más como el portal, el círculo que está dentro de nosotros. Te quillot, inguan ocelot, tlazoteot, tlazolteot. Hay una pequeña diferencia, hermanitos, entre, miren, nada más una letra, tlazo, de tlazotla, de amor, tlazol, lo que te tiene que transmutar, ¿sí? Por ejemplo, en la montaña de Yecatepeyac, donde está, decimos, la Virgencita de Guadalupe, atrás de ese cerro está el Yecatepeyac, los orificios de la nariz, del cerro, de la montaña. Es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Ahí vive Tlazolteotl, Tlazoteotl, Huatlicue, ¿sí? Por eso muy recientemente que vi yo el video de este español, este rey de España, que decía, no creo que si era él, que si les llevamos otra vez la Virgen de Guadalupe, otra vez lo van a adorar. No lo adoran, la respetan.
por lo que representa. Que él sea ignorante, que diga, los ignorantes, no es cierto. Porque para nosotros no es la Virgen de Guadalupe, es Tonantzin. ¿Y por qué? Porque para los anahuacas hay un desdoblamiento para el trabajo que quieras hacer. Decíamos, la misma Huatlicue, Tonantzin-Tlali, Tlazoteotl, Tlazolteotl. Ahí está. Que tú solamente le tengas un concepto, ese es tu problema, mi hermano. Y entiendo, el sabio prefiere aprender y no estar denigrando algo. ¿Por qué? Porque ha aprendido, porque ya ha pasado por ese camino, ¿no? Pero bueno, hermanito. Nick Titlanilis, Nick Titlani, Nick Titlani, y Pamiscoat, Juantlasolteol, Xochiquetzali. Mando en el universo y la generadora de amor, cariño, responsabilidad, todo lo hermoso de la naturaleza. ¿Qué mando? Ojo, ¿qué ofrezco? Hay personas ofrecen odio, resentimiento, venganza, discriminación y quieren a cambio comprensión, amor, salud. Óyeme, ¿qué manda? Esto ya lo hemos hecho, pero ahora lo vamos a hacer con esa conciencia, con nuestra garrita, con nuestra garrita de Ocelot, ¿no? Hacemos, mando amor, mando sanación, mando empatía, mando abundancia en energía en todos sus ámbitos. Y eso es lo que voy a enviar. Ojo, pero a cambio quiero, no, 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 tranquilo, no, 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 no. Tú solo envíalo. Por cada aliento una intención. Mándelo. Mándelo. ¿Saben? En esta reciente situación en la que viví, ¿saben qué es lo que hice? Y sí sabía que tenía que hacerse de esa manera. Lo único que hice fue mi sanación, mi energía. En la mañanita estaba, pero después del mediodía ya empecé a recuperarme un poquito. ¿Por qué? Porque yo sé que está ahí la energía, ¿no? Padre Universo, sana mi cuerpo, mi espíritu, mi energía. Enviemos, enviemos esa sanación, hermanitos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que dar y el universo se encargará de retribuirnos. En algún momento yo les decía, el universo está lleno de abundancia. Porque, pero, ¿y por qué a mí no me llega tanta abundancia? Sí, pues tú siempre estás, estoy enfermo. Ah, me estoy muriendo. Pues eso es lo que le estás diciendo al universo. Dice, pues ahí te va, ¿no? Ahí te va más de lo que tú tienes. En cambio, sí,
Sí, me siento débil, pero le digo, universo, estoy sano, tengo energía, te ofrendo mi energía, tanto tu mente, tu cuerpo, tu nahual, tu tonal, tu espíritu, obedece a tu declaración, a tu decreto. Ese es uno de las claves que debemos de aprender. Ujú. Porque muchos de nosotros, Diosito, no tengo trabajo, Diosito, no tengo dinero, Diosito, no tengo salud. Y dice Diosito, pues ahí te va más enfermedad, ahí te va más escasez. ¿Quién es Diosito? Es el universo. Somos nosotros. Tal vez hayan escuchado la palabra. Nosotros creamos nuestra realidad. Si no, hagámoslo, hermanito. Mañana o desde ahorita. Declaro que estoy sano, que estoy con una energía desbordante para ensoñar. Sí, vamos a gastar energía, sí, hermanito. Se los aseguro que sí. Ujú. Y después de hacer este ejercicio, Ikamoixtlachalis, Xictitlani, Tlazohtlalistl, Ixpetlanilistl, Yolpahtilistl, Teuchihualistl, Juan, Xochponcalistl. Con tu mirada, envía amor, iluminación, conexión con lo elevado, curación y sanación energética y espiritual, empoderamiento y florecimiento de la contemplación y observación elevada. ¿Sí? ¿Saben? Hay un portal, hay una clave, que todos lo hacemos. ¿Cuál es? Nuestra sonrisa. Inclusive, aquí, ¿no? Abro WhatsApp o abro mi aplicación de mensajería. Hola, hermanito, muy buenos días. Quizá no ve mi rostro, pero en este mensajito va impregnado su energía. No sé si no les ha pasado a ustedes, pero en estos mensajes que yo les agradezco que me los hayan mandado en el grupo de manera personal, créanme que me alegró mucho, demasiado. Me sentí, ¿saben cómo me sentí? Importante en su caminar, en su sentir, en su vida. Me sentí realmente en familia. O sea, uno no se siente aislado, es que yo solito, no. Dice uno, no estoy solo. Ahí le mando mi energía, le prendo una velita. Todo eso retroalimenta, alimenta nuestro espíritu, nuestro nahual, nuestro tonal, nuestro cuerpo, nuestro hijillo, teyolía, nuestras emociones. Alimenta, créame. Hagámoslo, ¿no? Porque luego vamos por ahí, por la vida, en el trabajo, luego dice, oiga, hermanito, usted anda en la mexicanidad, el camino rojo, el nahualismo, la toltequidad. Eh, sí, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? Mm, pero sí, hermanito, claro que en eso estamos. Estamos aprendiendo, no hemos terminado de aprender porque la vida esto es un aprendizaje. El día de hoy ya le agradeciste al aire que respiras, hermanito. Ya le agradeciste al abuelo Sol. Ya lo hiciste.
No, pues no. Venga, mire, abra sus brazos. Dígale, abuelito Tonatiuh, gracias por tu luz y tu calor. Gracias por enseñarme la disciplina de trabajar siempre. Él es nuestro maestro. Nunca dice, hoy no les podré dar luz ni calor. La disciplina. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no lo hacemos con nuestra mirada, con nuestro, que la gente sienta nuestra energía que estamos vibrando? Ome, Nahualchipahualiscayo, dos formas de limpiar el animal de poder. ¿Porque se contamina? Sí. Nahualchipahualistli y Catotoltetl, Axochitl, Ruda, Neso y Epazotl. Limpieza espiritual con asomiate, ruda o epazote. Cualquiera de estos tres. Ruda, sinceramente, no lo encontré en agua, en la plantita. Espero algún día encontrarlo. No, que no lo tengo. Para limpiarnos, hermano. Agarramos el huevito que absorba toda nuestra energía. Y después, ¿qué hacemos? Si gusta, lo parte con un vasito transparente, lo observa. Ojo, está la otra, que el día de mañana vamos a trabajar con eso. La observación. Leer las velas. Leer es leer el aire, leer el agua. O la otra forma, si tienen tequil, ahí donde fogoncito, después de limpiarnos, lo enterramos en la ceniza. En agua le decimos tlaconextli, y el huevo, dependiendo. A veces el huevito está cargado de mucha energía muy negativa, muy malintencionada, explota. Pero a veces nada más se apaga. Todo eso es lectura, ¿no? Todo eso es lectura. Pero es muy interesante que nosotros podamos limpiarnos con esto. Ajá, ¿y cómo? El día de hoy, yo, Yaor, Tragedias Martínez, declaro que este es el contenedor que pueda limpiar mi energía. Que este huevito que tiene vida sea el medio por donde limpie mi cuerpo, mi espíritu, mi energía, mis emociones. Y empiezo, ¿no? Acuérdense los puntos, los cuellos, es donde mayormente se contamina, ¿no? Esas articulaciones, ¿sí? Se carga de esa energía, sí. ¿Y por qué tiene que ver la hojita de asomiate? Le decimos nosotros en náhuatl, axochi. Es una plantita de agua. Se da mucho donde hay agua, a la orilla de los ríos, de los manantiales. ¿Por qué? Porque es de agua. Carga, más muy fácil. Al igual que la ruda, igual que el epazote, por su olorcito. La otra forma, tlamanilisli mixcoatl, tlazoteotl, mezcalayotl, iguan, miquepa como el tabaco. Es una ofrenda para los abuelos que ya trascendieron. Ofrenda al universo, a la generadora del amor. Vamos a darle mezcalito, tabaco, con un jarrito de barro, con un jarrito, le pongo mezcalito. Te agradezco por todo lo que me hayan dado. Son dos jarritos. Uno lo pongo para el abuelo Mixcoatl, el universo, todo lo que vio arriba. Y uno lo vacío a la tierra, porque ese para la madrecita tierra. ¿Y por qué mezcal? ¿Y por qué no café? ¿Por qué un té? No. ¿Por qué? ¿Por qué y mezcalayot?
viene del cuerpo de Mayahuel o Mayahuel, la señora de la medicina. ¿Y quién es el señor de la medicina, su dualidad? Pastecat. ¿Entienden? Por eso tiene que ser del cuerpo de Mayahuel. Y porque Mayahuel está conectado con la luna, en su ciclicidad, por su energía femenina, eso hace que limpie nuestro cuerpo y nuestro ser. ¿Sí? Y bueno, hermanitos, estos son los ejercicios que nos toca hacer con Ocelo. Yo sé que les va a parecer muy fuerte, yo sé que les pueden decir, híjole, no, pues la verdad, pues me da miedo. Sí, el miedo es normal, pero vivir con el miedo y perderse una oportunidad de conectarse con su yo interno, no se van a conectar conmigo ni con una energía negativa, no, con ustedes mismos. Reconozcan todo aquello que tienen ustedes. Recuerden que si lo visualizo, si lo conozco al enemigo, podré vencerlo. Pero pues si no sé quién es mi enemigo, ¿cómo lo voy a vencer? En mi guerra, Florida. Esa es la guerra Florida. Autoconocer, conocer tus miedos, tus inseguridades. Y si son bien fundados, qué bueno. Hay un motivo, pero a veces es sin motivo. El tecolotito nos invita. Tenemos que empoderar la vista periférica para poder conectarnos con él. Y si queremos, pues con nuestro cuerdita en el ombliguito. Recuerden, después de que nosotros ya utilizamos esta cuerdita, no lo tiren a la basura, ¿no? Échele un poquitito de alcohol y quémenlo. Agradezcanle por todo lo que nos ayudó a trabajar. ¿Por qué no a la basura? Porque lleva nuestra energía. ¿Mm? Y al quemarlo, el abuelo fuego lo purifica, lo limpia y lo regresa a la gran fuente. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Mande mucho amor, mucha sanación. Lo necesitamos mucho. Y cambiemos nuestra expresión de, es que yo no puedo. Es que, no, es una declaración. Estoy sano. Pero es que me está doliendo, sí. Yo sé que tengo un poco de dolor, pero me sanaré. Doy lo que yo tengo. Ese nos multiplica. ¿Sí? ¿Quién lo dice? Pues la sabiduría de los abuelos. ¿Sí, hermanitos? No sé si alguien quisiera compartirnos, hermanitos, de mi parte sería todo. Y pues sigamos en este camino, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Porque total, vives la vida, se acaba. No la vives, también se acaba. Sí, hermanitos, los Yo escucho. quiero, yo Sí, quiero participar, Temestiani. adelante, hermanito. Este, primero, buenas noches. Muchas gracias por compartir la sabiduría ancestral. La última parte que nos comparte me recuerda un texto de Castaneda que dice que el pájaro de la libertad siempre vuela hacia adelante y que nunca regresa, no puede, no tiene reversa, pues, y que el pájaro de la libertad solamente una vez nos invita a volar con él. Él no tiene reversa, él no puede girar para regresar, siempre vuela hacia adelante. Y
lo que nos está compartiendo, usted es el pájaro de la libertad. Nos está compartiendo también volar con usted para ser libres. Mire, yo le agradecería que nos comparta la imagen donde está Tlazolteotl y está la serpiente abajo de Mezcli. Le quiero compartir Mineltilistli desde mi interpretación. Sí, hermanito, permítame. Por acá debe de estar. Aquí está. Listo, hermanito. Ajá. Bueno, yo no la visualizo, pero le voy a compartir cuando la estaba usted interpretando. Yo observé que en la serpiente, en primer lugar, es serpiente color roja. Y por lo tanto es energía pura. Y exactamente usted decía que como que se está levantando hacia Mezcli para la conexión con Xolo, la transformación a partir del manejo de nuestra energía. Y observaba usted y nos compartía que había 4 puntitos abajo de la serpiente de Cuate. Ajá. Bueno, entonces, desde mi interpretación, la serpiente es el trabajo con nuestra energía sagrada, nuestra energía sexual. Y los 4 puntitos, como en nosotros, como hombres y las mujeres, somos dualidad. Tenemos la parte masculina y la parte femenina. Esos 2 puntitos corresponden a uno de los sujetos, ya sea al hombre o la mujer. 2 tiene el hombre, porque son masculino y femenino, y 2 tiene la mujer, que también es masculino y femenino. Y la serpiente roja es energía pura, energía sexual con tu pareja, ¿sí? Para conectar con Mezcli y la transformación con Xolotl. Ese es un comentario, pues, que siento que desde Mineltilistli, ¿no? Ese trabajo. Y el otro punto, el de enfocar nuestros ojos con el trabajo de la visión periférica, ¿no? También nos sirve para trabajar nuestro reflejo con nuestro espejito de obsidiana. Esa aplicación también lo he practicado, o sea, no verme directamente de frente a mi espejito, sino verme de manera periférica, así como usted lo plantea, ¿no? Pues es lo que les quería yo compartir, ¿no? De cómo va uno, pues, descubriendo a través de su práctica, de su Neltilistil y de su experiencia, y cómo tenemos que irnos acompañando en este camino, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, hermanito. Le agradezco su participación, su sabiduría, ¿no? Sí, realmente son muchos ejercicios que podemos, pues, ir cambiando, inclusive aumentando herramientas, ¿verdad? La base es que podamos nosotros enfocarnos al tecolotito y al momento de que nosotros activamos nuestra visión periférica, si gustan, lo pueden hacer ahí en casita. Empezamos a visualizar cómo el tecolotito empieza a moverse y cómo ese movimiento fino que pone sus alitas y que está listo y preparado para aterrizar, o sea, no dobla sus patitas y dice, no, está listo, sino que dice,
enfócate, estate listo para aterrizar todo aquello que tú encuentres en esa dimensión en donde te vas a trasladar. Y en náhuatl dicen los abuelitos, ¿cuál es la chía? Moixiwa mayakan, mamelatoka iko, huacticnequisitemos, totocatitemos, huanmaca, tlahtlentimópolos, ¿no? Que se puedes aterrizar rápido, así no te sucederá nada. O sea, a lo que se refieren ellos, debes de estar seguro, segura de que lo vas a realizar, de que lo vas a lograr. Por eso estate atento. Es como aquel que dice, es que sí quiero que llueva, pero ni siquiera la paraguas o sombrilla lleva para protegerse de la lluvia. No, es que va a llover, es que va a llover. Igual, es que va a suceder. Nos encontraremos con muchos egos aquí. Es el vencimiento de los egos. Nosotros le llamamos como tus otros yo, otros seres. A veces nos van a dar miedo, sí. ¿Por qué? Porque son seres, pues que los encarnamos en nuestro pasado y los podremos volver a encarnar en nuestro futuro, sí, pero de nosotros depende de las decisiones que tomemos del día de hoy para un futuro. ¿No? Bueno, hermanitos, Tlazocamati Miek, Ti Moitas que Mosla, nos vemos mañana con el trabajo de WOF. Tlazocamati no creo. Tlazocamati Temastiani. Tlazocamati Temastiani. Ti Moitas que no creo. Ti Moitas que. Gracias, Temastiani, Tlazocamati. Saludos a Saludos todos. Temastiani. Hasta luego. Hasta luego, hermanita. Te vas a weekend.